La noche en que no podía respirar, las paredes parecían derrumbarse con cada jadeo superficial. Alcancé el teléfono, cada articulación dolorida, cada aliento rasgando como lija en mi pecho. Llamé a Sofía, mi única hija, mi sangre, mi orgullo. Sonó 5 veces. Luego el buzón de voz. Otra vez. Buzón de voz. Dejé un mensaje. No suplicando, solo, pidiendo. Cariño, creo que necesito ayuda. No puedo conducir hasta el hospital. Si pudieras venir desde Barcelona. Mi voz se quebró, no por la enfermedad, sino por algo más antiguo. Algo más solitario. Nunca devolvió la llamada. 3 horas después, la luz del porche se encendió. Un golpe suave pero firme llegó a la puerta. No era Sofía. Era Lucía. Estaba allí con un cardigan verde grueso, sosteniendo un termo y una bolsa de viaje, su cabello rizado mojado por la lluvia. No pidió permiso. No hizo alboroto. Solo entró y dijo, «Estás pálida. Tenemos que irnos ahora». No discutí. En urgencias, las máquinas pitaban y las enfermeras se movían como si coreografiaran un baile al que no estaba invitada. Iba y venía. Cada vez que abría los ojos, allí estaba ella, Lucía. Limpiándome la frente. Ajustando una manta. Respondiendo al médico cuando no podía formar palabras. Esperaba que se fuera. Esa primera noche, susurré, no tienes que quedarte. Seguro tienes trabajo. Negó con la cabeza. Trabajo desde casa. Le dije a Miguel que me quedo contigo. Él lo entiende. Miguel, mi hijo. Mi chico tranquilo que se casó con esta mujer a la que nunca terminé de entender. Nunca me disgustó, pero tampoco la dejé entrar. Sacó un libro de bolsillo gastado de su bolsa. Todavía te gustan las novelas de Dolores Redondo, ¿verdad? Parpadeé. ¿Cómo lo sabía? Los vi en tu estantería, todos con las esquinas dobladas. Paras mucho en el capítulo 6. Esa noche me leyó, su voz baja y cálida. Me dormí antes de que terminara el segundo capítulo. Por la mañana, ya había preparado té en la cocina del hospital y dejó una nota adhesiva en la mesita. Dicen que tu oxígeno está mejorando. Volveré después de ducharme. Dejé tu crema cerca del lavabo. Un pequeño corazón dibujado al lado. Miré esa nota por mucho tiempo. Esa mañana me di cuenta, la persona que crié se había convertido en una extraña. ¿Y la extraña a la que mantuve a distancia? Ella acababa de traer su corazón a la habitación. Y no se iba a ninguna parte. No siempre fui esta mujer silenciosa en una cama de hospital, esperando que alguien recuerde que existo. Una vez tuve una floristería en la esquina de la Rambla de Mar y el Paseo del Puerto, Flores de Elena, pintada de lavanda con jardineras que desbordaban cada primavera. Conocía cada aniversario en el pueblo. Envolvía cada ramo como si fuera un mensaje secreto. Era mi orgullo. Mi identidad. Hasta que Sofía entró en la Autónoma de Barcelona. Me llamó, emocionada. Mamá, me aceptaron. Máster en empresariales. Pero necesito ayuda con la matrícula del primer año. Solo hasta que me estabilice. Vendí la tienda la semana siguiente. Recuerdo empaquetar los jarrones en silencio, el olor a rosas aferrándose a mi ropa. Me dije que valía la pena. Que algún día, ella miraría atrás y diría, mamá lo hizo posible. No lo hizo. Nunca mencionó el sacrificio otra vez. Tras la Autónoma, vinieron las prácticas. Luego los ascensos. Luego la mudanza a Barcelona con Adrián, su media naranja. Fui a visitarla una vez. El portero no sabía quién era. La habitación de invitados no tenía sábanas. Sofía se disculpó, dijo que no esperaban que me quedara. Llamaba cuando le convenía. Cumpleaños, a veces. Más a menudo, recibía un mensaje. El trabajo es una locura, pero te quiero, mamá, llamaré pronto. Nunca lo hizo. Cuando Miguel y Lucía se casaron, aún lloraba el silencio de Sofía. Lucía era cálida, pero cuidadosa. Siempre educada. Siempre ofreciendo ayuda que nunca acepté. Me envió una tarjeta de Navidad ese primer año, aunque Sofía no lo hizo. Agradecida por ti, decía, escrita en cursiva elegante, con un pequeño dibujo en acuarela de nuestra cena familiar en la esquina. La guardé en la nevera por meses. Un invierno,
Resbalé en el hielo y me fracturé 2 costillas. Sofía escribió: ¡Qué horror! Estoy hasta arriba de plazos. ¿Puede Miguel pasar a verte? Miguel estaba en Madrid esa semana. Lucía apareció esa noche. Trajo comida. Se sentó conmigo mientras me quejaba con cada tos. Lavó los platos mientras tarareaba para sí misma. No publicó nada en redes. Nunca me hizo sentir como una carga. Y aún así, durante años, defendía a Sofía ante cualquiera que preguntara. Solo está ocupada, decía. Ese trabajo le quita todo. Pero la verdad es que le di todo a Sofía. Mi negocio. Mi tiempo. Mi salud. Me doblé en esquinas para que nunca sintiera el hambre que yo conocí. Y de alguna manera, en todo ese doblarme, perdí de vista quien merecía mis raíces. Porque mientras Sofía siempre prometía volver cuando las cosas se calmaran, fue Lucía quien seguía apareciendo, justo en medio de la tormenta. Los hospitales tienen su propio tipo de silencio, limpio, metálico, hueco. El tipo que se envuelve alrededor de tus huesos cuando estás demasiado débil para llenarlo con tu propia voz. Las noches eran lo peor. Las máquinas siseaban y pitaban al ritmo de mis pulmones, los tubos de oxígeno enroscándose en mi rostro como enredaderas que habían encontrado su camino. Cada respiración era una negociación. Mi cuerpo, cansado de que le pidieran seguir adelante. Mi espíritu, cansado de hacerlo solo. Excepto que, no estaba sola. Lucía nunca preguntó si debía quedarse. Solo, lo hizo. Dobló su abrigo sobre la silla de plástico para invitados la primera noche y no lo tocó de nuevo por una semana. Cada tarde, se ponía calcetines cómodos y una sudadera con cremallera, y se deslizaba en el estrecho sillón reclinable junto a mi cama. Trajo su propia almohada de casa. Con aroma a lavanda. La segunda noche, entró con un pequeño difusor. Esto puede ayudarte a dormir, dijo suavemente, colocándolo junto a la ventana. Solo eucalipto y menta. Sin químicos. Las enfermeras también comenzaron a notarla. Tu hija es maravillosa, sonrió una de ellas, revisando mi vía. Es mi nuera, corregí por costumbre. La enfermera parpadeó. Bueno, parece más que eso. No supe qué responder. Lucía sabía los nombres de todas para el tercer día. Clara, la enfermera de turno nocturno que traía vasos extra de flan. Marta, la auxiliar que me trenzó el cabello cuando no podía levantar los brazos. Lucía les trajo bombones el jueves. Gracias por cuidar a mi suegra, dijo. Nunca alzó la voz. Nunca se quejó. Me leía cuando estaba demasiado cansada para mantener los ojos abiertos. Favoritos antiguos, Dolores Redondo, algo de Almudena Grandes. Incluso trajo un libro de crucigramas y lo resolvimos en voz alta. 4 letras. Dueña de una floristería amada, sonrió. Elena, dije con voz ronca, sonriendo por primera vez en días. Me cepillaba el cabello cada noche. No me había dado cuenta de lo largo que había crecido, mechas grises rizadas en las puntas, ásperas y finas. Lo desenredaba con cuidado, luego lo ataba en una trenza suave con una cinta de seda. Listo. Pareces una reina que solo está descansando su corona. La cuarta noche, llegó la contribución de Sofía. Una cesta de frutas. Sin nota. Solo una tarjeta impresa por el servicio de entrega. Recupérate pronto. Sofía. Miré las manzanas perfectas, las peras pulidas, el trozo de queso envuelto en plástico que me sobreviviría. Lucía no comentó. Solo desempacó la cesta, lavó un puñado de uvas y las puso en un cuenco junto a mi agua. Al menos no tienen semillas, dijo con una pequeña sonrisa. Esa noche, me quedé despierta mucho después de que apagaran las luces. Giré ligeramente a la derecha. El brillo de la tableta de Lucía iluminaba su rostro. Estaba revisando algo para el trabajo. La observé, sin que me viera, mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Tomaba un sorbo de su té y luego me miraba para asegurarse de que aún respiraba. Lo hacía cada 20 minutos. Pensó que no lo notaba. Se equivocaba. Por primera vez, me pregunté si Sofía alguna vez me había mirado dormir así. O recordaba que me gustaba mi té con un toque de leche. O sabía que una vez soñé con abrir una segunda floristería en la costa. No era la distancia lo que dolía. Era la ausencia. Sofía me dio frutas.
Lucía me dio sus noches, su tiempo, su presencia. Una trajo solo un gesto. La otra me devolvió a la vida. Era un domingo por la tarde. El aire en la habitación del hospital estaba cargado de antiséptico y el leve zumbido de la televisión diurna. Iba a la deriva entre el sueño y la memoria, atrapada entre el crujido de mi viejo Porsche y el pitido de mi monitor cardíaco. Lucía había salido a buscar té y un par de calcetines nuevos en la sala de visitantes. Lo recuerdo porque sus zapatillas chirriaban al caminar, y me sonreí ante lo humano que era ese sonido, lo real que se sentía en un mundo que se había vuelto clínico y frío. Clara, la enfermera más joven, entró para revisar mis signos vitales. Su cabello estaba en dos moños desordenados y olía ligeramente a chicle de canela. «Hola, señora Navarro». Su hija dejó un mensaje en la línea de enfermeras, algo sobre documentos, dijo, toqueteando suavemente los botones del teléfono fijo montado junto al armario. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera pedirle que esperara, presionó la tecla equivocada. La habitación se llenó con la voz de Sofía. «Hola, soy Sofía Navarro. Si muere, ¿puede alguien encargarse de los asuntos del testamento? No puedo lidiar con eso ahora. Por eso le dije hace años que contratara un seguro de vida, pero, por supuesto, nunca escucha. Solo díganme que hay que firmar. No voy a conducir hasta ahí». Luego silencio. Luego la voz automatizada, mensaje guardado. Fin de mensajes nuevos. Clara se quedó helada. Su rostro enrojeció. «Yo, lo siento mucho, señora. No quería». Giré la cabeza hacia la pared. «¿Podrías darme un momento?», dije. Asintió y salió rápidamente, la puerta cerrándose con un clic suave. Ese fue el momento en que todo se rompió. No lloré fuerte. No grité ni maldije ni tiré nada por la habitación como en las películas. Solo lloré. Sollozos silenciosos y dolorosos que sacudían mi pecho y robaban el poco aliento que me quedaba. Porque no eran solo las palabras. Era el tono. Eficiente. Frío. Como si yo fuera un punto en una lista de tareas. Ya estaba preparando mi muerte como si fuera una molestia. Ya me había enterrado emocionalmente. Pasaron unos minutos. Tal vez 20. No podía decirlo. Aún miraba la pared cuando sentí un peso suave presionarse en el lado de la cama. «Lucía». No dijo una palabra. No preguntó. Solo extendió la mano y tomó la mía. Sus dedos eran cálidos. Firmes. Presentes. No le pregunté si lo había oído. No necesitaba hacerlo. La tensión en la habitación había cambiado. La pesadez se instaló entre nosotras. Miré la esquina descascarada del papel tapiz. Mi voz apenas un susurro, sonó, tan harta de mí. La mano de Lucía apretó la mía. «No sabe lo que está perdiendo», dijo en voz baja. La miré entonces. Sus ojos estaban vidriosos, pero no por lástima. Por furia. No ruidosa ni ostentosa, sino profunda, controlada. El tipo de ira que reservas para alguien a quien una vez intentaste querer. «Lo siento», añadió. Pero no era ella quien necesitaba disculparse. Esa noche, cuando Lucía se durmió en el sillón reclinable de nuevo, brazos cruzados, tableta en el regazo, boca ligeramente abierta, miré al techo e hice una promesa que nunca pensé que haría. Si salgo de esta habitación con vida, no dejaré mi vida en manos de alguien que ya me enterró. Ese fue el momento en que tomé mi decisión. No por venganza, sino por claridad. Por la verdad cruda e innegable que finalmente me permití sentir. Sofía puede ser mi hija. Pero Lucía es la que se quedó. El sol brillaba esa mañana, inusualmente claro para Tarragona, como si el universo intentara demasiado fingir que era un buen día. Me senté en el borde de la cama del hospital, con las piernas colgando, mis papeles de alta en una carpeta manila sobre la bandeja rodante a mi lado. La enfermera me entregó un bolígrafo. «Firme aquí, señora Navarro. Está oficialmente libre». Libre. Qué palabra extraña, cuando tus huesos aún duelen y tu corazón se siente más pesado que tu maleta. «¿Viene su hija a recogerte?», preguntó cortésmente, sin darse cuenta de lo cargada que se había vuelto esa pregunta. «No», respondí, manteniendo la voz firme. «Está ocupada». Sofía había respondido a la actualización de alta con un mensaje de 2 palabras. «Me alegro».
Eso fue todo. Sin preguntas sobre transporte. Sin oferta de visitar. Solo una línea, puntuada no con cuidado, sino con alivio. Lucía llegó exactamente a las 9 de la mañana, como había dicho. Entró por las puertas con una bolsa de tela al hombro y un termo en la mano. Buenos días, sonrió. Traje tu cardigan de verdad, el de los botones de perlas. Sé que odias esa bata de hospital. Me ayudó a ponerme la ropa como si fuera algo valioso. No débil, solo digna de su tiempo. Luego se agachó para atarme los zapatos. Mis cordones estaban cuidadosamente anudados en doble nudo, como una madre preparando a un niño para su primer día de regreso al mundo. Me llevó en silla de ruedas, su mano firme en el mango, saludando por su nombre a cada enfermera que pasábamos. El coche estaba cálido cuando entramos. Había pensado en aparcarlo al sol. Mientras me abrochaba el cinturón con cuidado, sonrió. Hice tu té favorito en casa, manzanilla con miel. Y llené la despensa con esas galletas de arándanos y almendras que te gustan. Ah, y peras suaves, no las blandas. La miré por un largo momento. No porque estuviera sorprendida ya, sino porque me di cuenta de lo tonta que había sido al esperar este tipo de cuidado de alguien más. Lucía, dije en voz baja, mi voz áspera, ¿conoces a un buen abogado de herencias? Parpadeó, su sonrisa titubeando. ¿Para, ahora? Asentí. No indagó. No preguntó qué planeaba. Solo puso su mano sobre la mía, descansando en el reposabrazos. Conozco uno, dijo suavemente. Y es amable. Condujimos en silencio unos minutos después de eso. El viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello mientras navegaba por las curvas de la carretera del litoral. Cerré los ojos y dejé que el sol calentara mi rostro. Por primera vez en semanas, no me sentí abandonada. Me sentí elegida. No por obligación. No por sangre. Sino porque alguien decidió que yo importaba lo suficiente como para recordar las pequeñas cosas. Y eso fue lo que finalmente me convenció. La persona que aparece para tu recuperación es la que debería dar forma a lo que dejas atrás. La oficina del abogado estaba escondida entre una panadería y una librería en la calle Mayor, un edificio antiguo de ladrillo con hiedra trepando por el lateral, como algo que había ganado el derecho a permanecer quieto en el tiempo. No había estado allí desde que falleció Antonio, cuando escribimos nuestro primer testamento. Cuando Sofía aún me llamaba 2 veces por semana y preguntaba qué quería para el Día de la Madre. El aire dentro olía ligeramente a cuero y polvo. El señor Torres, mi abogado por casi 20 años, me saludó con una sonrisa amable y una mano en mi hombro. ¿Estás segura de esto?, preguntó después de que lo expliqué todo, mi casa, mis ahorros, las viejas herramientas de jardinería que Antonio dejó, incluso el juego de té de plata que perteneció a mi abuela. Todo, dije. Para Lucía Navarro. Nadie más. No se inmutó. Solo asintió, profesional y mesurado. Archivaré la actualización hoy. Será oficial la próxima semana. De vuelta en casa, el cielo se oscurecía en ese gris suave de Tarragona. Lucía acababa de replantar el rosal cerca del porche. Sus manos estaban cubiertas de tierra. Se veía radiante, terrenal, viva, real. Necesito decirte algo, dije, mi voz firme. Levantó la vista, apartando el cabello de su rostro con el dorso de la muñeca. ¿Todo bien? Cambié mi testamento, dije. La casa, los ahorros, el jardín, todo. Es tuyo. Se quedó helada. Elena. No lo hago por rabia, dije, antes de que pudiera objetar. Lo hago por claridad. Lucía se puso de pie, limpiándose las manos en los vaqueros. Pero no hice nada para merecerlo. No esperaba. Negué con la cabeza. Me diste tu tiempo. Tu cuidado. Tu presencia. Eso no es nada. Es todo. Se sentó a mi lado en el escalón del porche, en silencio por un largo momento. Luego susurró, ¿estás segura de que Sofía lo entenderá? No, respondí. Pero ya no vivo para ser entendida por quienes no lo intentan. La llamada llegó 3 días después. Sofía. Reconocí el tono de llamada antes de ver su nombre. El mismo timbre que antes contestaba con una sonrisa. Ahora, sonaba como una alarma. No contesté. Lo intentó de nuevo.
Luego envió un mensaje. ¿En serio? ¿Le das la casa? ¿Estás loca? Llámame ahora. Puse el teléfono boca abajo en la encimera de la cocina. Lucía estaba en el jardín otra vez, tarareando mientras podaba los arbustos de lavanda. El aire olía dulce y fresco. No necesitaba ser envenenado por la arrogancia. Por primera vez en años, no sentí que le debía una explicación a Sofía. Ella había hecho su elección. Y ahora, yo había hecho la mía. Porque el legado no se trata de sangre. Se trata de quien aparece con las manos abiertas y el corazón lleno. Se trata de quien carga tu peso cuando ya no puedes. Y quien lo haría de nuevo, sin pedir nada a cambio. No dejé mi vida atrás con rabia. La pasé adelante. A la única que nunca la trató como una carga. El cartel era simple, pintado a mano en lavanda suave sobre un trozo de madera flotante. El banco floreciente, flores frescas y alegría silenciosa. Nuestro puesto de flores estaba justo al lado del paseo marítimo en Tarragona, cerca del acantilado donde las gaviotas giraban y el mar susurraba secretos a la costa. Lucía colocaba cajones de dalias, guisantes de olor silvestres y rosas de jardín pálidas cada mañana. Yo hacía los ramos. No perfectos, sin alambre, sin espuma, solo tallos, cinta e instinto. No ganábamos mucho dinero. Ese no era el punto. A veces, un extraño se detenía y decía, huele a recuerdo aquí. Sonreía y asentía. Para mí también lo era. Mis articulaciones aún duelen algunos días. Me muevo más despacio. Pero estoy viva. Realmente viva. Lucía había comenzado a escribir un diario en el banco detrás del puesto cuando el negocio estaba lento. A veces la pillaba esbozando pequeñas versiones de nuestros ramos. Nunca decía mucho al respecto. Pero un día vi un garabato en la esquina de la página, una versión diminuta de mí, sentada con un sombrero de sol, atando tallos con un lazo. Me dibujó como ella me veía. Completa. Valiosa. Aún floreciendo. Entonces, una tarde, vino Sofía. La vi en el momento en que bajó del coche. Tacones demasiado altos para el paseo marítimo, gafas de sol demasiado grandes para la sinceridad. Su presencia rompió la quietud como un trueno antes de una tormenta. Lucía se puso de pie, lista para interceptar, pero levanté una mano. No, dije. Déjame. Sofía se acercó con el aire de alguien que ensaya una escena que nunca practicó del todo. Su voz era cortante. Mamá. Necesitamos hablar. Señalé el banco detrás del puesto. Se sentó rígida, como si pudiera mancharla. No preguntó cómo estaba. No notó las hortensias frescas. Fue directa al grano. No entiendo qué pasó. ¿Por qué le diste todo a ella? ¿Por qué? Su voz tembló, lo justo para casi hacerme sentir lástima por ella. Pero la lástima no es lo mismo que el arrepentimiento. La miré a los ojos, realmente la miré, y dije las palabras que había estado conteniendo. Tú hiciste tiempo para mi muerte. Ella hizo tiempo para mi vida. Se estremeció. No alcé la voz. No regañé ni acusé. Simplemente dije la verdad. La que vive en los huesos de una mujer que ha terminado de disculparse por ser olvidada. Sofía se levantó sin decir otra palabra. No lloró. No gritó. Solo caminó de regreso a su coche y se fue, haciéndose pequeña en la distancia como un capítulo que finalmente había cerrado. Volví al puesto, donde Lucía me entregó una taza de té caliente. Nos sentamos juntas en el banco del jardín mientras el viento jugaba con los pétalos en la mesa. Solía pensar que el amor venía con la sangre, dije en voz baja. Pero la sangre puede coagularse. Y el amor, cuando se elige, florece.